Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Conexión Jurídica. Soy Jersey Perales. Es un gusto para mí estar nuevamente en una nueva edición de tu programa político de enfoque jurídico, Conexión Jurídica, 27 de agosto, 2 y 23 de la tarde. Quizás nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bien dicen, lo bueno se hace esperar. El día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro para conversar aún todavía de los males que acechan a nuestra coyuntura política. Doctor Emerson, bienvenido, muchas gracias por estar presente. Muy buenas tardes, Jersey, muy buenas tardes con todas las personas que están aquí en sintonía de su programa jurídico Conexión Jurídica. El día de hoy tenemos una serie de noticias bastante interesantes. De hecho, hay una audiencia que me parece estar llevando en estos momentos. Ya los vas a dar pues los titulares y hay temas bastante interesantes. De hecho, a todos los que son apasionados también en el ámbito jurídico, vamos a contarle que existe un proyecto sobre modificaciones. ¿Hasta cuándo se van a seguir modificando o planteando proyectos de modificaciones al código? Todos estos temas interesantes que nos deviene pues el programa del día de hoy. Bien, lo comenta usted, doctor. Muchas gracias nuevamente por estar presente. Y gracias a las personas que ya se están conectando, ya están sintonizando el programa del día de hoy. Por favor, dejen su like, comenten, comparten la transmisión para expandir la familia de Conexión Jurídica. Cabe recalcar que todos los argumentos y opiniones que emitan y nos dejen en la caja de comentarios lo vamos a ir leyendo en el transcurso, en el desarrollo del programa. De esta manera comenzamos una nueva edición de Conexión Jurídica y paso a comentarle los titulares que tenemos para el día de hoy, estimado doctor Vamos Emas. a los titulares. José Domingo Pérez asistió el día de hoy al Tribunal Constitucional para sustentar investigación contra Keiko Fujimori. Y es lo que usted recientemente acaba de comentar. Por supuesto. Las audiencias están siendo emitidas en este canal, 2 audiencias para ser precisos, desde muy temprano, donde el doctor, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lavajato, viene presentando los alegatos correspondientes para evitar el archivo del caso Cócteles de Keiko Fujimori. ¿Cuáles son los detalles? Más adelante lo comentaremos. Fiscalía allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República, y esto sucedió en horas de la madrugada. ¿Quiénes han sido los que se han pronunciado y a quiénes afectan todo este tipo de investigaciones? Fiscalía allanó, lo venía mencionando, Tomás Gálvez se reúne en privado con investigado de caso Cuellos Blancos. Y es la noticia principal, doctor, de la cual hablaremos el día de hoy. Y se encuentra en nuestra miniatura. Ahí tenemos. Se trataría de un fiscal supremo, ¿y qué tan grave? Ratificado nuevamente, recordemos que Correcto. fue apartado en su momento por el caso de los cuellos blancos, ahora lo van incorporando y lo que sale en la noticia es algo bastante delicado, ¿no? Una presunta reunión que habría tenido. ¿Y qué consecuencias tuviera esto? ¿No? Claro, lo vamos a detallar. Fernando Rospigliosi pide a la Junta Nacional de Justicia destituir al juez Concepción Carruancho, y esto por inaplicar la ley 32.107 que fue aprobada en agosto del 2024. Todo esto gira en torno a la promulgación de la ley de amnistía. Para cerrar con broche de oro, Santibáñez confirma el regreso de Martín Vizcarra al penal Barbadillo. También conocido. Sí, justamente el lunes veníamos conversando sobre esta calificación que se ha emitido al presidente Vizcarra. Esa distinción que existía en todo caso entre los expresidentes de la República, ¿no? El por qué a Vizcarra finalmente, ya lo vamos a ir profundizando también. Tal cual. Bien lo decía usted, doctor. Y estos son los titulares que tenemos para el día de hoy. Por favor, déjenos saber cuál es su opinión, su postura, sus argumentos en la caja de comentarios y de esta manera iniciamos el programa. Bien, el primer titular, y es que el doctor José Domingo Pérez asistió al Tribunal Constitucional para sustentar investigación contra Keiko Fujimori. Bien lo mencionaba, y esto gira en torno al caso Cócteles, una investigación por aportes ilícitos que había recibido el partido Fuerza Popular por el año 2011 y 2016, las campañas presidenciales de la lideresa Keiko Fujimori. Precisamente la noticia es que el doctor, el fiscal, miembro del equipo especial Lavajato, se apersonó para presentar sus alegatos ante el Tribunal Constitucional, presentando o para resolver este habeas corpus. Y es aquí donde quiero dar inicio a este tema, doctor Emerson Chávez,
que tengamos en cuenta que el habeas corpus pertenece a la familia de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 200 de la Constitución Política. Pero, ¿para qué sirve esta figura? Vamos a ver un tema bastante interesante. De hecho, hay una problemática inicial, ¿no? Para luego abordar el contexto del habeas corpus, precisamente. Es una investigación que es considerado caso complejo, ¿no? E incluso posible existencia de una organización criminal. Cuando se trata de ello, el tiempo para investigar un caso aborda los 36 meses. Es decir, este caso de los cócteles no viene de ahora, viene de hace muchísimo tiempo atrás. Se han recopilado naturalmente a nivel de un tema de investigación los diferentes elementos de convicción y ahora ya se está para una acusación fiscal. Pretender, porque hay una pretensión de plantear el habeas corpus, pero el habeas corpus con el objetivo de anular todo el proceso de investigación. Ahí hay algo bastante interesante que nosotros tendríamos que ver. Miren, ¿qué es el habeas corpus? Ya lo han manifestado que es una garantía constitucional, pero cuya finalidad exclusiva es proteger el derecho fundamental a la libertad, ¿no? Es decir, cuando se trata, por ejemplo, de aquellas detenciones arbitrarias, detenciones fuera del marco del plazo de detención, por ejemplo 24 o dentro del tiempo incluso de una persona que se encuentre como detenida o cuando ya se encuentre purgando condena. Existen tipologías de habeas corpus como el habeas corpus preventivo, el habeas corpus instructivo, pero pretender un habeas corpus anular el proceso me parece sin lugar a dudas exagerado, ¿no? De hecho, considero que no encalzaría la figura del habeas corpus para buscar una nulidad de todo el proceso de investigación. ¿Cuál sería el primer fundamento o el fundamento principal por la que no encajaría esta garantía? La propia naturaleza de esta garantía constitucional que precisamente ingresa cuando existe un peligro a la libertad de la persona, pero que nada tiene que ver con el contexto del proceso en sí, ¿no? Ya para que de una u otra manera, digamos, se pueda buscar la nulidad del proceso, es cuando tal vez durante el desarrollo de la misma, el abogado de Keiko Fujimori no hubiese recibido ninguna notificación. Entonces ahí sí estaríamos hablando una afectación al derecho de defensa y también estaríamos hablando de una afectación al debido proceso. Esas situaciones de afectación procesales sí van a devenir en cuestión de nulidad, pero el planteamiento del habeas corpus yo considero que no va a ser procedente por la propia naturaleza que tiene el habeas corpus. Ahora, finalmente vamos a tener sí la oportunidad de escuchar, o ya lo ha señalado en todo caso el doctor José Domingo Pérez, finalmente para que sustente su acusación, porque hay quienes sostienen que esa acusación no tiene algún tipo de fundamento. Yo lo considero que sí. De hecho, la población ha esperado durante mucho tiempo qué es lo que finalmente va a pasar pues, con el caso de los cócteles. Otra de las cosas que también fuertemente se critica hacia el Ministerio Público, especialmente al trabajo que viene realizando el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lavajato, es el tiempo que ha transcurrido, porque recordemos que esta investigación inicia en el 2017. Es decir, ya han pasado bastante tiempo, ha pasado muchos años. ¿Por qué esta dilatación, esta demora en llegar a una sentencia o al inicio de un juicio oral? Claro, ahí vamos a ver lo siguiente. El marco del sistema procesal penal se divide en 3 etapas. Una investigación preparatoria, que es la que finalmente se tiene en este caso sobre Keiko Fujimori. Después de ello se plantea la acusación fiscal y tiene que pasar por una etapa intermedia. Hay una serie de controles que se realizan en este estadio procesal y de la sustentación de la misma es posible llevar a juicio oral. Ahora nos encontramos a nivel de la investigación preparatoria. Ahora, recordemos que esta investigación tiene la naturaleza de una posible existencia de una organización criminal y cuando se trata de esos casos tenemos 36 meses para el desarrollo de una investigación. Ahora, existen métodos o formas sin lugar a dudas para que la defensa podría plantear, digamos, si la defensa en su momento consideraba que el plazo de investigación era en exceso, existe una figura que se llama el control de plazo. ¿Qué es lo que hubiese hecho? Plantear naturalmente, en este caso, a la investigación ante el juez que está viendo este caso, ¿no? El control de plazo para que de esta manera se finalice la investigación, ¿no? Hubiese sido una mejor decisión plantear ese recurso antes que el habeas corpus. En su momento sí, porque recordemos que ya está con una acusación y el tema del control de plazo se plantea durante el desarrollo del proceso de investigación. Si ya el fiscal concluye la investigación, ya no hay forma de plantear un control de plazo. Ahora lo que tendríamos que ver es a través de la audiencia de etapa intermedia, ¿no?
Entonces, el habeas corpus, por eso, la naturaleza es diferente y yo creo que sin lugar a dudas no va a tener mayor procedencia. Y yo creo que eso va a ser el pronunciamiento, en todo caso, del Tribunal Constitucional respecto a esta situación. Haciendo un poco de memoria también, recordemos que la Corte Suprema anuló el juicio oral de Keiko Fujimori por el caso Cócteles y ello demandó que regrese a la etapa intermedia. ¿Qué tanto se ha retrocedido en la investigación, en el proceso del caso Cócteles de Keiko Fujimori? Claro, ahí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Porque ya es que ahí ingresa otro tema también que depende finalmente de la decisión que se tuvo en este caso a nivel del juicio oral, que ya no dependían del Ministerio Público. El Ministerio Público ya cumplió con sustentar el requerimiento acusatorio, se ha llegado al estadio del juicio oral. Si lo devienen en la etapa intermedia, pues vamos a tener que empezar desde este estadio procesal. Es decir, acá el fiscal tendrá que hacer una sustentación de su acusación, existirá el control formal, el control sustancial y luego recién abordaremos al juicio oral. Ahora, ¿qué cuestiones diferenciadoras se pueden dar? Una de ellas es que tal vez, porque cuando uno sustenta la acusación, no todos los medios probatorios, que en este caso, por ejemplo, el doctor Domingo Pérez puede presentar, necesariamente van a llegar a juicio oral. Tal vez tenga un total de 50 medios probatorios y solamente en su momento tal vez hayan llegado 40. Ahora podría tener la oportunidad de que lleguen los 50. Pero no solamente para el caso, digamos, de José Domingo Pérez, sino también para el caso de Keiko Fujimori. Si en su momento ha presentado sus medios probatorios, ahora tiene la oportunidad también de poder presentarlas, aquellas que tal vez no han sido admitidas en el estadio correspondiente, ¿no? Sin lugar a dudas trae retraso y lo que más preocupa en todo caso es a la población, porque qué se demora tanto en este tipo de investigación, ¿no? Saludos desde Breña, nos dice amigos de Conexión Jurídica, siempre acompañándolos con mi almuerzo. Hoy tocó locro con queso, me imagino, estimado Isaac. Un saludo, estimado Isaac Gómez, gracias por estar presente e invito también a las personas que están conectadas, están sintonizando el programa del día de hoy a dejar sus comentarios porque no nos dividimos por alguno de los dos escenarios. Acá demostramos que la imparcialidad prevalece ante cualquier tema. Justo para las que se están conectando recientemente estamos hablando sobre el caso Cócteles y la participación del fiscal José Domingo Pérez en la audiencia del día de hoy ante el Tribunal Constitucional. Ahora, yendo un poquito más al tema del delito, en su momento la defensa de Keiko Fujimori, Juliana Loza, la doctora abogada penalista, había mencionado que para el Ministerio Público iba a ser un poco difícil, la iba a tener difícil, para acusar o comprobar de que se ha cometido el delito de lavado de activos, porque antes de ello se tiene que evidenciar que el dinero ilícito que ingresó a Fuerza Popular proviene del narcotráfico, de cualquiera de estas organizaciones que demandan ya que el dinero sea ilícito. ¿Se puede llegar a una sentencia condenatoria sin comprobar antes esto? Eso es algo bastante interesante. Mira, en su momento, incluso para iniciar una investigación, era necesario tener que probar el origen ilícito. O sea, y ahí a veces el fiscal se veía atado de pies y manos. Porque si finalmente no tenías, por ejemplo, una sentencia por un caso de un delito de corrupción, peculado, colusión, malversación de fondos, cualquier delito, o un delito de sicariato, o aquellos que den la posibilidad de generar ingresos económicos, sencillamente no podías investigar un caso de lavado de activos. Ahora ya no es eso. Suficiente con un indicio o una duda que el dinero obtenido es proveniente de la ilicitud. Pero ojo, solo a nivel de la investigación. Naturalmente, si ya se llega a juicio oral, ahí sí se tendría que probar cuál es finalmente el origen ilícito de la misma. Para ello entendemos que en este tipo de casos es muy complicado tener prueba directa, pero sí a través de la prueba indiciaria que uno puede tener, la falta de sustentación de los ingresos, por ejemplo, que tenía Keiko, ¿no? En qué trabaja Keiko, si los aportes que ella recibía por ser lideresa, digamos, del partido político que ella dirige, realmente son suficientes para poder haber adquirido diferentes bienes. Eso, por ejemplo, se va a tener que sustentar y va a depender mucho en todo caso también de la otra parte, ¿no? Y otros aspectos interesantes que también se pueden dar a través del levantamiento del secreto bancario, levantamiento de la reserva bursátil, del levantamiento de las comunicaciones. Recordemos que se tiene en el caso de los colaboradores eficaces y finalmente qué información han dado y qué elementos de comisión finalmente se han obtenido
mantenido. Entonces, si es posible, puede darse el caso. Ahora, es natural si sale la doctora Juliana Loza, pues cuando aparece siempre un abogado de la otra parte, por su propio rol o función que ellos tienen, pues siempre te van a decir que el Ministerio Público no va a probar, no va a demostrar, pero ya lo veremos finalmente cuando el caso llegue a juicio oral. Es parte de la defensa que ellos se entiende como tal, ¿no? La defensa siempre señalan eso. De hecho, no es algo utópico que siempre la defensa va atacando en ocasiones, no todos, pero varios que van dándole pues sus pinceladas al Ministerio Público, que no hay esto, que no van a demostrar. Incluso hemos tenido casos de audiencias bastante mediáticas, ¿no? En las cuales han criticado y han faltado de respeto pues a los fiscales también, ¿no? Noblecilla me parece que se llama el abogado que estuvo en su momento. Entonces, bueno, si bien es cierto, no hay que estar a favor de lo que finalmente diga el Ministerio Público porque es parte de tu posición de defensa, pero también guardando los respetos y las composturas que debe haber. Ya para ir cerrando el tema del caso Cócteles, doctor, quisiera hablar también un poquito de la confesión que hizo Marcelo Odebrecht en su momento también, el jefe, el que tiene la jefatura de toda la empresa Odebrecht, la empresa brasilera, quien había confesado al Ministerio Público que sí realizó aportes al partido o a las campañas de Fuerza Popular. ¿Qué tan relevante podría ser esta confesión para el juicio o la investigación a Keiko Fujimori? Claro, ahí es algo bastante interesante. Miren, uno en realidad, como colaborador eficaz o como postulante a colaborador eficaz, consiste en dar información. Si Odebrecht en su momento señala que dio aportes a la campaña política de Keiko Fujimori, es la versión que finalmente te dice en este caso Odebrecht, ¿no? Pero ahora, lo que naturalmente en este tipo de situación tendríamos que ver cómo se comprueba. Es decir, si una persona dice, realicé aportes de campaña, habría que ver allí que en fase de corroboración, la colaboración eficaz tiene una fase que es la fase de corroboración, tendríamos que ver qué elementos de convicción se han recabado. Por ejemplo, si realizó el depósito, ¿a través de qué? A través de una cuenta bancaria, a través de un tercero. Si es a través de una cuenta bancaria, entendemos que se debe determinar cuál es la cuenta bancaria y eso se logra a través del levantamiento de secreto bancario de la reserva bursátil, por ejemplo. Y si no fue de esta manera, fue a través de un tercero, entonces la cuenta de quién es el tercero, o si lo dio presencialmente, fue a través de una llamada o cualquier otro lugar donde tal vez posiblemente se han encontrado, por ahí tal vez un video, etc. Entonces no va a ser suficiente, es verdad, y eso también hay que ponernos en el hipotético caso, si es que a nivel de juicio oral solamente se tiene la versión de Odebrecht. Si Odebrecht dice di el aporte económico, pero si no se logra sustentar, estamos en cuestiones probatorias y los dichos no tienen fuerza probatoria. Ahora, entiendo naturalmente que si se tienen otros elementos, ahí sí, ¿no? Ahí ya estamos hablando y se va a sustentar finalmente lo que dijo Odebrecht en su momento. Justamente eso, el tema de haberse corroborado, o hablando un poco más en condicional, de corroborarse que Marcelo Odebrecht y lo que está diciendo la confesión de los aportes a Fuerza Popular, lo único que faltaría corroborarse para emitir una sentencia condenatoria sería de que ese dinero sea de origen ilícito. Ilícito. Y ya sabemos que en estos casos que se tiene, por ejemplo, de Odebrecht, fuertemente cuestionado por los temas de corrupción. Entonces, si naturalmente se realizó un aporte, ahí ya tienes el origen ilícito. ¿Y cuál es el origen ilícito? Los temas de corrupción. Las cuestiones de corrupción. Y eso será suficiente, naturalmente, para poder, por lo menos en el primer elemento, o uno de los elementos de la figura del delito de lavado de activos, naturalmente corroborarse, ¿no? Y es justamente para ir ya finiquitando el tema, son los aportes o supuestos aportes que había recibido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Aproximadamente oscilan entre 2.6 millones de soles, que han sido aportes no justificados, o si han sido justificados solamente cierta parte, más no completa. Ahora, hay algo que ahí yo quiero aportar, porque es necesario saber, por favor, por qué. Miren, hay que tener en cuenta, yo estoy seguro que las personas que nos están viendo también, cuando hemos visto que un fiscal que formula una acusación, ¿no?, lo tengan que llevar, digamos, al Tribunal Constitucional para que ahí sustente su acusación, si se entiende que lo tiene que realizar ante un juez. Entonces habría que ver el motivo también, ¿no? Digamos que acá es algo bastante histórico también, porque me parece que por primera vez en la historia tenemos a un fiscal que sustenta ante el Tribunal Constitucional el motivo del por qué está acusando.
Y hay que tener mucho cuidado porque esto podría marcar un precedente. Entonces, finalmente siempre van a hacer cuestionamientos al fiscal para que las sustentaciones sean al Tribunal Constitucional. Y creo que ahí también no necesariamente debería ser ello, porque las sustentaciones finalmente siempre se desarrollan ante el juez de investigación preparatoria y en su momento ante el juez de juzgamiento. Entonces, la cita al fiscal José Domingo Pérez al Tribunal Constitucional podría ya tener indicios de inconstitucionalidad o arbitrariedad. Vamos a ver el pronunciamiento, pero finalmente es un hecho histórico, ¿no? Es un hecho histórico sobre No esta es normal naturaleza. que se cite al fiscal. No hay casos en los cuales el fiscal finalmente acude, pero respetuoso en todo caso en lo que establece finalmente el Tribunal Constitucional, pero que para recurrir a ellos, entonces tiene que haber una confrontación que no necesariamente se da a través del habeas corpus, porque ¿cuál es lo contrario que podría suceder? Que hoy en día todos los abogados litigantes en todo caso van a plantear habeas corpus, ¿no? Y tampoco siempre va a ser la naturaleza, sobre todo en cuestiones de acusación, ¿no? Muy bien, vamos a ir esperando entonces en el transcurso del día, entre hoy o mañana, posiblemente ya se emita una respuesta por parte del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso han estado presentes los 7 magistrados, incluyendo a la presidenta Luz Pacheco. Y obviamente lo vamos a ir también comunicando por Conexión Jurídica y por todos nuestros medios en EGPUT. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del hermano de la presidenta Dina Boluarte. Y es que Fiscalía allanó la vivienda de Nicanor Boluarte y esto sucedió en inicios de esta madrugada. Justamente los medios de comunicación iban transmitiendo la llegada pues del fiscal a la vivienda del hermano de la presidenta, asimismo también con poco resguardo policial, que nos dice el informe que es uno de los fundamentos o argumentos por la cual se había dilatado el allanamiento al hermano de la presidenta Dina Boluarte. Doctor, ¿qué es el allanamiento o quién autoriza un allanamiento? Ese es algo bastante interesante que tenemos que tener en cuenta. Primero, es una forma de investigación el allanamiento, es una diligencia a través del cual concurre el Ministerio Público en compañía de los efectivos policiales y actualmente necesariamente en compañía de un abogado. Antes no era necesario ello. ¿Para qué? Para poder acudir al domicilio de cualquier persona. No necesariamente de la persona que está siendo investigado, sino tal vez de una persona que se sospecha que guarda dentro de su domicilio algún tipo de elemento, documento, indicio, equipos que son objeto y son importantes para la investigación. También se puede desarrollar allanamientos, por ejemplo, a partidos políticos. Donde funcionan los locales, los partidos políticos, es decir, a cualquier lugar. Consiste básicamente en recabar los elementos de convicción, ¿no? Que lo ha obtenido el fiscal, o sea, ¿por qué finalmente dice el fiscal en ese lugar tengo que realizar la diligencia de allanamiento? Porque tal vez ha tenido un colaborador eficaz. El colaborador eficaz ha dado cierta información de que determinadas documentaciones se encuentran ahí. Eso punto número 1. Ahora, si no hay colaboradores eficaces, existe la gran probabilidad de que durante el desarrollo de la investigación se hayan recabado, reitero nuevamente, los elementos y digan, al parecer los elementos ahí se encuentran. Eso es una diligencia que se desarrolla establecida en el Código Procesal Penal. Antes, este tipo de diligencias lo desarrollaba el Ministerio Público, pero no era necesario tener un abogado que los acompañe. Ahora, en el caso de la hermana de la presidenta de la República, ¿no? Están allanando en este caso, bueno, la vivienda de Nicanor Boluarte, entonces ha tenido que concurrir con un abogado defensor. ¿Por qué un abogado defensor? Porque te va a garantizar de que, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no? Muchos lo sostienen, no pueda sembrarles, entre comillas, algún tipo de elemento que finalmente lo incrimine, ¿no? Entonces, en eso fundamentalmente consiste el allanamiento. ¿Lo puede desarrollar solo el fiscal? No, el fiscal siempre va con los policías y va también siempre, en este caso, con el abogado defensor desde la modificatoria que actualmente se tiene. Por más simple que tal vez se vea, el fiscal puede decir, hay indicios que dicen que tal vez en un posible allanamiento podamos encontrar elementos probatorios que sirvan para la investigación o nutran a la investigación. Claro, ahí es algo bastante interesante también, porque tiene que haber razonabilidad para llevar a cabo la diligencia de allanamiento. O sea, no es que uno va a disponer y decir, digamos, a mí se me parece... Por simple sospecha. No, tampoco, ¿no? Porque si no, allanarían todos los domicilios de toda la persona sin ningún tipo de sustentación. Y eso sería también una vulneración al derecho a la inviolabilidad domiciliaria, por más mandato judicial que pueda existir. Pero cuando exista cierta razonabilidad de que en determinado lugar vamos a encontrar elementos, entonces es posible. Entendemos por ese sentido que en muchas de las diligencias de allanamiento suele suceder eso, ¿no? Y siempre ven, como
vemos en las imágenes, también el domicilio, entiendo yo, están los efectivos policiales, ¿no? Un tema bastante interesante también que quiero señalar es el horario donde se llevó a cabo este allanamiento. A veces hay una serie de cuestionamientos que dicen que va vulnerando finalmente la dignidad de la persona, porque ingresan y atrapan a la persona con, digamos, su pijama. En el caso Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Salió con su pijama y demás. Ahora, ¿por qué el Ministerio Público en ese horario puede o va a desarrollar finalmente las diligencias de allanamiento? Porque una característica importante es el factor sorpresa. El factor sorpresa. Si lo buscas a las 8 de la mañana, la persona ya se han ido. Si lo buscas en la tarde, tal vez todavía no regresan. Entonces, esta diligencia se desarrolla, por ejemplo, alrededor, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, alrededor de las 5:20 AM. ¿Y todos los allanamientos se pueden realizar obligatoriamente en este horario o puede variar? Podría ser antes incluso. Hay allanamientos que podrían ser a las 3 de la mañana, podrían ser a las 2 de la mañana. El factor sorpresa es importante, ¿no? Uno, para poder tener aquí a las personas, y la otra, que si tú haces un allanamiento a las 9 de la mañana, donde ya están despiertos, existen grandes probabilidades, uno, de que se puedan fugar, dos, de que se puedan autolesionar, y tres, finalmente, de que puedan destruir cualquier tipo de elemento existente en ese momento. Se descarta, ¿no? Taxativamente entonces el allanamiento, por ejemplo, en horas de la tarde. Digamos que no lo prohíbe la norma, pero creo que estaríamos ante una falta de estrategia por parte de un fiscal, tal vez, de llevar a cabo un allanamiento, a menos que el allanamiento tenga otra naturaleza, ¿no? Donde finalmente se allana, por ejemplo, un local partidario. ¿Ya? Eso podría ser distinto. Bien, le voy pidiendo ahí a producción, porque hay pronunciamientos ya. Y uno de los más claros que se ha podido evidenciar y que era bastante predecible, creo yo, es el pronunciamiento de la jefa de Estado, de Dina Boluarte. Obviamente, viendo que se ha allanado a su hermano por diferentes investigaciones que mantendría. Todo esto en el caso o en el marco del operativo Ícaro, como lo denomina la policía. Pero antes, mientras lo va poniendo ahí las declaraciones de nuestra mandataria, no sé si es que podría explicarnos, por favor, un poco de los 4 presuntos delitos que se le estaría investigando a Nicanor Boluarte. Entre ellos, el favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en su cargo. Número 3, favorecimiento ilícito en el beneficio de la mina El Dorado y encubrimiento y ocultamiento de pruebas. Claro. Precisamente, el último creo que es uno de los más claros, el segundo también. Pero, por favor, ¿en qué más o menos estaría basando este tipo de delitos? Hablando un poquito más en general. Claro, lo que vamos a sostener es algo inicial, ¿no? Y esto va al margen de quién finalmente sea la persona que va a estar siendo sometida a un proceso de investigación, al margen de que sea la hermana de la presidenta o el hermano de la presidenta, etc. El tema es que toda persona es inocente antes que se demuestre lo contrario. Para ello se tiene que desarrollar una labor de investigación. Y lo que se tiene aquí respecto al caso, por ejemplo, de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, estaríamos hablando de un presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo. O sea, ¿no? Aprovechamiento indebido del cargo o algún favorecimiento que se haya dado. Técnicamente acá es porque lo que se está haciendo es adecuar determinados términos de referencia. Entonces ahí vemos esa cuestión, ¿no? Tendríamos que investigar si realmente los términos de referencia que se van modificando es a favor de quiénes, a favor de qué personas, ¿no? El otro que me parece que lo hemos manifestado ahorita también bastante delicado es el tema del encubrimiento y ocultamiento de pruebas. Porque han allanado el domicilio y finalmente esto sí viene a ser incluso un presupuesto material para un posible requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Un requerimiento, la prolongación de la prisión preventiva, porque si hablamos de ocultamiento de prueba, estamos hablando de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y tenemos eso, ¿no? Favorecimiento ilícito igual, lo mismo que el punto número 1 y el otro, cobros indebidos a cambio de permanencia de generales en sus cargos, ¿no? Entonces, claro, ahí sí, si se logra naturalmente comprobar esa situación, estaríamos pues hablando de un hecho de corrupción bastante latente, ¿no? Donde estaríamos finalmente hablando de personas que al ocupar cargos importantes imponen precisamente ese cargo para enriquecerse a sí mismos. Sobre todo tratándose del hermano de la presidenta de la República. ¿Qué se ha manifestado? A ver, vayamos con las declaraciones de nuestra jefa de Estado.
es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal. Desde este podio, nuevamente con las disculpas que merece, pero no me puedo quedar callada, porque más allá de presidenta de la República, soy hermana, soy hija, y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano. Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad iracunda ante la respuesta que ha tenido el Ministerio Público, y ha quedado en evidencia no solo por este acontecimiento, sino por que anteriormente la presidenta Dina Boluarte se ha ensañado con el Ministerio Público. Claro, ¿es correcto? Y ahí vamos a ver, ¿no? Mira, o sea, vemos a Dina Boluarte con el mando presidencial, hablando como presidenta o como hermana. No, ella... Hasta ella misma lo dice. Y es que uno finalmente entiendo que cuando ocupas el cargo de ser un alto mandatario como un presidente, pues tú te debes al pueblo. Y si lamentablemente por ahí tu hermano o tu hermana está inmerso en un hecho de investigación, entonces finalmente que se somete a ello y que se respete finalmente, y eso lo que se debería establecer, sobre todo en alguien que ocupa un alto mando, respetar naturalmente la propia autonomía de las instituciones. Lo que se puede advertir en todo caso es que ella ya lanza una opinión, y no solamente lanza una opinión, lanza finalmente una aseveración de fiscales que arman carpetas, dice. Y jueces. Entonces, que y también jueces pertenecen. También. Entonces, ¿qué nos quiere estar diciendo? Que están jugando en pared. Finalmente no lo están acusando, se está desarrollando una investigación, porque puede existir un indicio o duda y cualquier persona puede ser sometida a un proceso de investigación, y el allanamiento es parte de ello. Naturalmente, si tal vez se desarrolla el allanamiento y no se encuentra nada, entonces naturalmente existen también los mecanismos para poder, es verdad, frenar tal vez alguna actitud abusiva que podría tener el fiscal, porque decíamos, no existe hoy en día la Autoridad Nacional de Control. Es decir, tampoco es el caso de que alguien podría, es cierto, hacer abuso desmedido del poder, pero pues salir a defender un aspecto habiendo, creo yo, muchos problemas de inseguridad, muchos problemas de delincuencia. Hace pocos días hablábamos de un tema de salud, ¿no? De que en el hospital de la policía. Entonces, por favor, ¿por qué no se manifiesta pues sobre ese tema? Que me parece que, si bien es cierto, uno puede ser hermano y uno tiene el afecto por tal, pero ella es la presidenta. Entonces tendría tal vez que haber salido más bien a hablar sobre esos temas, que creo que es de mucho interés de la población. Tampoco podemos negar los precedentes que ha tenido Nicanor Boluarte en estos últimos meses, años, se podría decir, porque haciendo memoria también, el juez Concepción Carguancho en su momento le dictó prisión preventiva. Sin embargo, en una apelación también fue revocado. Y él se pasó a la clandestinidad, tal y cual, como haciendo un claro ejemplo para emularlo, el caso de Vladimir Cerrón, quien también se encuentra prófugo de la justicia. Entonces no hay por qué negar, no hay por qué tapar el sol con un dedo, como bien se dice, queriendo santificar de alguna y otra manera a su hermano, más allá de la postura que tiene de hermana, pero muy aparte, y sobre todo la jerarquía que la presidenta emite es tal cual la investidura presidencial. Claro, ahí habría que ver, porque finalmente el que está siendo investigado es su hermano, no ella. Y ella no está abocando como abogada de su hermano. Entendemos nosotros que su hermano tiene los profesionales que finalmente plantearán los recursos correspondientes de esta naturaleza, de los hallamientos obtenidos, harán los cuestionamientos por vías legales y procesales, ¿no? Pero creo que yo, de una u otra manera, el ya salir y lanzar un comunicado de esta forma es finalmente ya poner en tela de juicio la labor de trabajo que se está desarrollando en el Ministerio Público. Y no es la versión de cualquiera, es la versión de la presidenta. Entonces, creo que de una u otra manera no estoy de acuerdo con un procedimiento de esta naturaleza, teniendo en cuenta de que se tiene que respetar la autonomía de la investigación del Ministerio Público, por supuesto, la autonomía del Poder Judicial en el marco de su decisión. Quien por su jerarquía debería mandar
imparcialidad ante este tipo de acontecimientos, sobre todo tratándose de su misma familia y tampoco santificando, creo yo que debería ser lo correcto, a Nicanor Boluarte, sobre todo con los precedentes que viene manteniendo. Sin embargo, esta es la noticia que se ha presentado. Quien también tendría que ver mucho es el actual ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, pero es de quien hablaremos en la parte final del día del programa del día de hoy. Bien, vamos a cambiar rápidamente también de tema porque tenemos que hablar de la noticia principal que sacudió nuevamente a todo el acontecer político y sobre todo al Ministerio Público. Y es que Tomás Gálvez se reúne en privado con investigado del caso Cuellos Blancos. Tomás Gálvez, como bien lo dijo usted al principio del programa, doctor Emerson, fue nuevamente repuesto como fiscal supremo dentro del Ministerio Público. Y es que este señor también pertenece a los investigados del caso Cuellos Blancos del Puerto, que tendría que ver con los favorecimientos e intercambios de favores de esta organización criminal entre jueces, fiscales y también consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, extinto Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy ya se le conoce como la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tan delicado, qué tan preocupante es este escenario en el que un fiscal supremo, por su jerarquía, se reúna con investigados? Ya, ahí vamos a tener algo bastante interesante, ¿no? Recordemos que le han repuesto, en este caso a Tomás Gálvez Saladino. En su momento hubo una ratificación durante mucho tiempo, ¿no? Y las ratificaciones son finalmente cuando por ahí no se encuentra pues algún tipo de motivo por la cual tendrían que haberlo sacado. Entonces partamos de eso, ¿no? Finalmente lo han repuesto. Naturalmente reunirte con alguien no genera de inicio alguna comisión del delito. Partamos de ello, ¿no? Porque finalmente uno puede almorzar con las personas que uno considera necesario, ya sea que tengas un vínculo de amistad o sencillamente conocido, ¿no? Ahora habría que ver, entiendo yo, que de acuerdo a la noticia que tenemos, la reunión habría sido el 15 de agosto del presente año. Entonces, de una u otra manera, sí esto genera pues una serie de aspavientos o situaciones que podrían no ser bien vistas. Entonces, lo ideal, sin lugar a dudas, es evitar cualquier reunión que debería tener un alto funcionario o un funcionario del Estado con una persona que está siendo investigada, ¿no? Ahora, habríamos que en todo caso hay que ver también cuáles son los motivos de la reunión. ¿Y por qué voy a explicar ello? Porque, por ejemplo, cuando existen una serie de eventos, no digo que por eso que creo, me gustaría saber finalmente en qué contexto se dio la reunión, pero si, por ejemplo, son colegas de la universidad, ¿no? Me parece que tal vez Aladino era profesor universitario también, o sea, habría que ver si el almuerzo fue producto de una reunión de confraternidad entre colegas, pues es inevitable que esto se pueda dar. Si hay un tipo de evento en las cuales se van a reunir también, ¿no? Jueces, fiscales, investigados, porque también él es abogado, ¿no? Entonces, no hay cuestionamiento porque es algo natural que va a existir. Pero si de ahí se puede evidenciar una reunión un tanto privada, donde solamente han estado los dos, ¿no? Si existe una conversación de por medio, sí estamos hablando de una situación delicada, ¿no? Pero si no es el caso, bueno, más va por el lado de no ser bien visto por la población este tipo de circunstancias. Y es que antes de haberse emitido esta noticia, el señor se había anticipado en una entrevista que tuvo con la periodista Leiva en el canal de Willax, quien él denunciaba un presunto reglaje que estaba sufriendo por personas anónimas. Justamente algunos pueden tomarlo como una estrategia de anticipación que había tenido el fiscal supremo Tomás Gálvez antes de que reviente la noticia. Pero mientras quiero leer lo que va diciendo el informe, le pido por favor ahí a producción que nos vaya listando las declaraciones. ¿Qué es lo que dijo el fiscal supremo Tomás Gálvez en esta entrevista con Milagros Leiva en el programa de Willax? Y es que nos dice: la reunión ocurrió, según la denuncia, el 15 de agosto, como usted lo manifestaba, en el restaurante El Damero de centro de Lima, entre la 1 y 2:30 de la tarde. ¿Cómo quieren decir? Para el almuerzo, ¿no? De acuerdo con el aviso del fiscal supremo y Castillo Alba, se trataría de este investigado presunto
culpable de estar inmerso en el caso de los cuellos blancos del puerto. Estuvieron en un ambiente privado. Eso también llama mucho la atención. Es decir, ¿por qué no estar en la sala principal de un restaurante y por qué estar dentro de un ambiente privado? Deja mucho que pensar también. Dependiendo cómo finalmente lo queramos ver, ¿no? Porque cuando alguien va a un restaurante, finalmente, bueno, uno toma sus decisiones de dónde finalmente almorzar. Ahora, lo otro que sí habría que ver también algún aspecto bastante interesante. El reglaje como tal se constituye, pues, naturalmente, sí, un delito, ¿ya? Y por eso es que lo va finalmente denunciando. ¿Y en qué consiste el reglaje, doctor? En hacer seguimientos indebidos, ¿no? Nosotros tenemos el derecho al libre tránsito, tenemos el derecho a la privacidad, tenemos el derecho de desplazarnos por los lugares que consideramos necesarios y la verdad que también de almorzar con quienes nosotros consideramos necesarios, ¿no? Pero si de ahí se evidencia que ciertas personas van buscando, etcétera, finalmente ya hay un reglaje de por medio, hay una marcación de por medio, habría que ver qué es lo que se está buscando. Lo que me adelanto un poco, almorzar finalmente no es algo negativo, que sí podría ser cuestionable, digamos, en el sentido de decir, pero por un tema de decoro, por un tema que no se ve bien, entonces finalmente no debería darse, pero no es que esté prohibido. Si de ahí sí nace algún tipo de conversación que se haya grabado, ya sería otra cosa, ¿no? Ya sería otra cosa, ¿no? Yo lo veo más por ese lado. Porque finalmente él no es sentenciado, el otro señor está siendo investigado, pero están precisamente dentro de esos parámetros también, ¿no? O sea, por lo menos legalmente no hay una cuestión delictiva así por así, ¿no? Puede ser una cuestión donde se evidencia ciertas sospechas y demás, posiblemente, pero legalmente no se evidencia, ¿no? Esta denuncia fue elaborada por una persona anónima, nos y ahí dice el tenemos informe. otro aspecto, porque finalmente... ¿qué es lo que pasa cuando la persona denuncia anónimamente? ¿No? Bueno, no se sabe quién es. En la gran mayoría de los casos posiblemente se archive la investigación, pero es muy diferente, por ejemplo, si una persona pone su nombre y denuncia, y si nos damos cuenta que la denuncia contiene más bien aspectos que son falaces, no son reales, entonces se le puede denunciar por denuncia calumniosa. Entonces hay muchos que presentan su denuncia de forma anónima porque en ocasiones no presentan pruebas ni indicio que realmente corroboren algo. Entonces también habría que analizar eso. Sin embargo, algo que también nos puede hacer mucho pensar, desconfiar, es que el mismo fiscal supremo Tomás Gálvez, en la entrevista con Milagros Leiva, menciona de que él ya sufría un presunto reglaje en restaurantes, mientras caminaba por la calle. Entonces, él ya anticipó de alguna y otra manera que estaba siendo grabado. Esto también apoyaría la denuncia que está sufriendo, porque si él mismo lo dice, entonces, de alguna y otra manera, algo de cierto habría en la denuncia por esta persona anónima. Lo que pasa es que, como digo, ¿no? El reunirte con alguien no constituye delito. Así como si te puedes enamorar de una persona que está siendo investigada y tú siendo, digamos, el fiscal, no es un tema delictivo. Ni una sanción administrativa siquiera. Tampoco se ve una sanción administrativa a menos que sea el fiscal que esté investigando ese caso y esta persona que ha almorzado sea el investigado. Entonces ahí sí podríamos tener una cuestión irregular. Pero si es alguien de fuera que no tiene alguna injerencia con su proceso de investigación y él sí está siendo investigado, entonces es verdad que a veces no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces tal vez por una situación como tal, el caso podría ser diferente. Pero en todo caso habría que ver qué más se tiene dentro de esa denuncia anónima. Si la denuncia anónima solamente está estableciendo la reunión o si es que en la denuncia anónima se establece que han conversado algo. Si han dialogado algo, entonces ahí sí existen los mecanismos necesarios para desarrollar una investigación. Yo creo que tal vez por esta situación posiblemente sí le hablan un procedimiento administrativo y dentro de ello sí habría que ver finalmente el motivo, la razón o qué otras injerencias finalmente se tuvo, ¿no? Bien, vamos a ir entonces a escuchar primero las declaraciones del fiscal supremo Tomás Gálvez para luego analizarlo con el doctor Emerson Chávez. Vayamos entonces con las declaraciones. Ok, quiero mandar un saludo a las personas que están conectadas en la edición del día de hoy. Estamos hablando sobre el tema, el AMPAI, se podría decir de alguna u otra manera, del fiscal supremo y uno de los investigados del caso Cuellos Blancos, justamente para escuchar las declaraciones del fiscal supremo. ¿Están persiguiendo? Me están haciendo seguimiento.
me están acosando. ¿Cómo seguimiento? Resulta que si yo me reúno con una persona, con un grupo, a donde vaya, ya me persiguen, me filman y esas filmaciones están en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué cosa? No sé qué cosa es lo que quieren armarme, no sé qué cosa pretenden. ¿Me quieren armar un muñeco? Me quieren armar un muñeco, obviamente. O sea, ¿lo están siguiendo en un auto? ¿Lo están grabando? No lo he visto si es un auto o lo que fuera, pero donde yo me reúno con las personas que me reúnan, justamente estoy filmado, supuestamente alguien hace una denuncia, esa es la estrategia, ¿no? Alguien hace una denuncia anónima, ¿ya? Y con esa denuncia anónima solicitan las cámaras de los lugares donde yo he estado. Y con eso tienen todas las filmaciones de los lugares a los que yo he concurrido. O sea, pero si esto hacen con un fiscal supremo. Entonces, con un fiscal, imagínate. Ya para hablar un poco de la ética y la moral, ¿se habría roto de alguna y otra manera el principio de imparcialidad al reunirse estos dos señores? No, pero volvamos ahí al tema, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de cierta parcialización, es cuando él tendría injerencia, ¿no? O a través del cargo que él tenga como fiscal supremo, busque influir a través del fiscal que está a cargo de la investigación para que finalmente el resultado del proceso sea favorable. A las reuniones más bien se ve por un tema de no estar bien visto el hecho de cierto cuestionamiento que podría estar en este caso contra el señor Castillo Alba, ¿no? Y por toda esta injerencia. Y el reunirse pues podría generar ciertas, porque estamos hablando, ¿no? No es que indicios, sino cierta situación donde se diga, pues bueno, ¿por qué se reúne? Seguramente está buscando algo. Tal vez lo que está buscando es una conexión, un favorecimiento. Pero finalmente quedan en su puesto. Lo que es cierto es que tal vez no sea. Luego se tendría que ver si de las cámaras de vigilancia que se piden del local, de los audios que tal vez se encuentran ahí, porque como lo denuncia y está siendo sometido a un proceso de investigación, finalmente que han conversado. Si de la conversación sí resultase algo, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de algo delicado. Pero si son conversaciones que nada tienen que ver, digamos, con el proceso, ¿no? Y son conversaciones aparte, bueno, no tendría ningún tipo de relevancia penal, por lo menos en ese sentido, ¿no? Habría que esperar en todo caso. Al fin y al cabo, la última palabra la toma la fiscal de la Nación, ya que a ella ha sido remitida la denuncia y ella va a decidir, nos dice el informe, si es que oficializa o inicia una investigación preliminar en contra del fiscal supremo, que obviamente el resultado de esta noticia lo vamos a ir comunicando. Bien, estamos llegando ya a la parte final. Vamos a hablar también de Martín Vizcarra. José Santibáñez confirma regreso de Martín Vizcarra en el penal Barbadillo. Y antes de iniciar a comentar un poco de la noticia, quiero empezar con las declaraciones que ha emitido el recién juramentado ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, que varias veces en este programa hemos comentado un poco de lo que ha sido su pasar en la cartera del Interior, que ha sido muy criticado. Muchos también han criticado su nueva reincorporación ante el gabinete ministerial, pero hoy en día ya está en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Y la última comunicación que ha emitido el ministro Santibáñez es pues el pase de Martín Vizcarra ya del penal Ancón 2 a el penal presidencial, también conocido penal de Barbadillo, que para información de todos está ubicado en el distrito de Ate y se implementó para la llegada del presidente Alberto Fujimori. Bien, vamos a escuchar primero las declaraciones, cómo es que lo transmitió ante los medios de prensa y luego lo comentamos un poco. Vayamos entonces, estamos alistando el video de Juan José Santibáñez y justamente para empezar un poco, mientras producción lo va listando, es que en su momento, la calificación que se le dio para ser trasladado al penal de Ancón 2 fue porque solo se evaluó sus delitos como gobernador regional, que es por lo cual se está ya a punto de concluir el juicio oral en su contra, más no como expresidente de la República. Vayamos entonces con las declaraciones y luego lo comentamos. El traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo. Hemos resuelto evaluar específicamente en el caso del señor Vizcarra.
Desde el despacho solicitamos muy respetuosamente al INPE que esta medida pudiera ser evaluada considerando, como reitero, el honor que esta persona había tenido de ejercer el cargo de presidente de la República. Es por eso que el día de ayer, dentro del ámbito de sus atribuciones y de manera absolutamente independiente, se ha emitido la resolución presidencial del Instituto Nacional Penitenciario, la resolución 264-2005, que el día de hoy va a ser compartida con todos ustedes, a través de la cual se reglamenta la permanencia y la calificación que este tipo de personas deben tener, y el Instituto Nacional Penitenciario está disponiendo, como reitero, en el ámbito de sus atribuciones, de manera independiente, el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo. Está retornando el... A estas horas son 3:13 de la tarde. Martín Vizcarra ya se encuentra en el penal de Barbadillo, ya fue trasladado. Sin embargo, llama mucho la atención, doctor, que posteriormente a los allanamientos que han sucedido esta madrugada con el tema de Nicanor Boluarte, también un socio que fue allanado de Juan José Santibáñez y todo su despacho de abogados, nazca esta iniciativa por parte del ministro de Justicia. ¿Cómo Claro. lo ve? Sí, aunque acá, por ejemplo, claro, hay sobre el tema del trato que se le tiene que dar a un alto mandatario, ¿no? A un alto mandatario como el caso de Vizcarra, de que tenía que haber estado en el mismo lugar, en el mismo establecimiento penitenciario que los demás expresidentes de la República. No obstante, de acuerdo a lo que nosotros tenemos también como información, es que precisamente su requerimiento de prisión preventiva era cuando él ocupaba el cargo de gobernador regional, ¿no? Entonces, como dicen, bueno, no es que nosotros estamos enviando por el tema de su cargo de expresidente de la República, como sí sucedió con Ollantumala, como sí sucedió con Toledo, sino que él era como gobernador, es decir, un estándar menor, lógicamente, a lo que viene a ser un presidente de la República, ¿no? No obstante, bueno, resulta siendo un poco, no que sospechoso, pero en todo caso, finalmente llegó a ser presidente de la República. Entonces, enviarlo al otro lugar, pues no era, digamos, lo dable o lo saludable, ¿no? Tratándose sobre todo el tiempo que también iba a estar como preso preventivo. Y es algo que se ha criticado mucho, porque en el programa de lunes, justamente con su participación, comentábamos que diferentes abogados estaban en contra de esta iniciativa por parte del INPE, y es que él se ha pronunciado también ya la Junta Calificadora, diciendo precisamente lo que acaba de mencionar, que ahora, por ser o por haber tenido la investidura presidencial, él ya se encuentra. Y otros hablan también mucho de que esto habría servido o habría apoyado políticamente al ex mandatario Martín Vizcarra con respecto al concepto, la idea de persecución política que viene creando desde hace mucho tiempo. ¿Este argumento le parece dable, viable? Es que finalmente, si luego sale aquí José Santibáñez diciendo lo hemos evaluado, ¿no? Y no se mantiene en la posición de haberlo trasladado, más bien pudiese hacer evidenciar que sí se trataría de una cuestión política, ¿no? Porque finalmente cuando él se manifiesta, cuando estalla esta situación que a leguas se notaba y la población se daba cuenta también, o gran parte de la población, de que se le estaba dando un trato diferente y se termina reevaluando nuevamente su caso, particularmente de él, parecería que las primeras decisiones habrían sido un tanto políticas. Digo, parece, ¿no? Entonces, bueno, finalmente todo marco de decisión, y yo saludo en todo caso que él haya salido a dar su manifestación sobre este tema, no constituyen directamente por lo menos una situación de persecuciones políticas como tal, porque las persecuciones políticas sí están más bien en un sometimiento sin ningún tipo de sentido. Cuando acá vemos que cuando se decide su traslado no es en su condición de presidente, sino ha sido en su condición de gobernador regional, también es un poco razonable, ¿ah? Porque a él lo requieren como preso preventivo, no como el mandatario, sino como el gobernador regional. Entonces ahí también ingresa el otro, el mismo trato igualitario que debe darse a todos los ciudadanos. Pero porque, ahí entra quizás el argumento donde dicen que Ollantumala también fue sentenciado por recibir campañas antes de que sea presidente de la República. Entonces, ¿por qué no haber tomado el mismo camino con Martín Vizcarra? Claro, ahí
como que habría una cuestión diferenciadora, Una contradicción, ¿no? Claro, quizás. sí, es posible esa situación. Ajá. Lo último que sabremos de Martín Vizcarra es este viernes que se realizará la apelación de su prisión preventiva, en donde contará con la participación del fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Abajato, y por el otro lado la defensa de Martín Vizcarra, Erwin Siccha. ¿Usted qué espera que emita o cuál cree usted que va a ser el auto de esta apelación para cesar la prisión preventiva de Martín Vizcarra? Habría que analizar finalmente cuáles van a venir a ser los presupuestos materiales, ¿no? De hecho, si le están dando 5 meses como preso preventivo, lo que están advirtiendo es que no existe mucha probabilidad de que finalmente él se pueda fugar. Tampoco existe mucha probabilidad de que finalmente él pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. Si bien es cierto, puede existir la figura de la prolongación. En una primera instancia le dan poco tiempo, porque fácilmente podría haber sido 9. También es cierto que el máximo es 9, le pueden dar 5. Yo creo que es de pronóstico reservado finalmente en segunda instancia hacer las valoraciones correspondientes. Han existido ya otros requerimientos de prisión preventiva, pero estos han sido también como una especie de alerta para que Vizcarra termine fugándose. Entonces tal vez esto termine jugando a su favor también. Porque se diga, mira, Vizcarra nunca ha fugado a pesar que han habido requerimientos de prisión preventiva. Entonces, tal vez en segunda instancia lo cambien por algún tipo de medida. O sea, todo es posible finalmente en estas cuestiones jurídicas también. Que ha tenido comparecencia con restricciones, o Claro. sea, hablando de toda la conducta procesal que ha venido teniendo, impecable, intachable. Posiblemente lo revoquen. Posible, pero finalmente habría que ver, ¿no? En la audiencia misma. Ya que en un primer entonces también se anuló la resolución emitida por el juez Víctor Alcócer, y es allí donde posteriormente se aprueba la prisión preventiva. Bien, vamos a ir a hablar del último tema que tenemos para el día de hoy, y es de Fernando Rospigliosi, una joyita del Congreso, que pide a la Junta Nacional de Justicia destituir al juez Concepción Carhuancho. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Y es que el juez había inaplicado la ley de amnistía en contra de Arturo Castro Arias, un coronel en retiro, por el presunto homicidio calificado ocurrido en 1984 en la región de Ayacucho, porque había aplicado esta figura de control difuso constitucional. ¿Nos podría explicar en qué se basa esta figura, doctor? Claro, acá lo que vamos a ver, bueno, acá lo que están pidiendo es destituir al juez Concepción Carhuancho, y sin lugar a dudas es una exageración, ¿no? Porque cuando uno hace un control difuso, hace un control de interpretación. Para eso son los controles difusos. Cuando tenemos, por ejemplo, alguna norma para aplicar y uno dice, no, esa norma no lo voy a aplicar, lo voy a inaplicar, y para ello hago un control difuso para que finalmente digo, si bien es cierto me ordene ello, pero esto me parece que es la norma que yo tengo que aplicar porque existen estos elementos, tenemos esa figura, ¿no? Pueden haber ciertas normas que te dicen, como el caso dice, no, aplica la ley de 32.107, como es el caso que se está señalando. Pero el juez podría decir, si bien es cierto, me señala esto por la cuestión de amnistía, pero yo tengo otro aspecto que yo quiero aplicar. Para ello habría que ver si lo ha argumentado fundamentalmente. O sea, si hay una argumentación, uno se puede apartar incluso de la jurisprudencia de características vinculantes, ¿no? Y si en el peor de los casos, digamos, fue inaplicado, entonces tendrá que haber un procedimiento que se sancione administrativamente, pero ya el pedir una destitución y es una cuestión ya gravísima, pues no, ahí más bien hace pensar algunas otras cuestiones de que no quieren tal vez ver a Carhuancho, ¿no? En el puesto, ¿no? Ya que ha salido también capturas anteriores, por ejemplo, el 2018, Ajá. con respecto a la recusación que en su entonces Ollanta Humala y Nadine Heredia habían presentado al juez Concepción Carhuancho, y que obviamente no había sido declarado fundada. En ese entonces, Fernando Rospigliosi aplaudió la participación, la actuación del juez Concepción Carhuancho, y ahora le está dando totalmente la contra, porque se trataría de la ley 32.107, mediante el uso de control difuso, que bien lo mencionó y lo explicó el doctor Emerson. Sin embargo, uno de los argumentos también importantes lo vamos a escuchar en estos momentos, porque él se manifestó dentro del Congreso de la República. Allí le pido por favor a producción que aliste el extracto que tenemos del primer vicepresidente del Congreso de esta mesa directiva. Y como bien lo mencionaba, que se trataría de prescribir
los acontecimientos que sucedieron antes del 1 de julio del 2022. Sin embargo, esta palabra prescribir, ¿a qué se refiere, doctor? El término, o sea, vamos a ver a qué mira. Toda imputación de un delito tiene tiempo para prescribir. Se entiende que ninguna persona podría ser sometido a un proceso de investigación o persecución de manera perpetua para toda la vida. Existen penas o delitos que pueden prescribir, por ejemplo, a los 15 años, 25 años o 35 años. Va a depender. No obstante, existen ciertos delitos en los cuales se habla para que no se prescriban, ¿no? Como en el caso de las situaciones de lesa humanidad. Entonces, cuando sale a través de la ley 32.107, que se promulga en el año 2024, en la cual se dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad, lo que hace el doctor Carguancho es decir, pero si la naturaleza inicial de estos delitos es que son imprescriptibles, sobre todo tratándose de otros derechos de estándares internacionales, tratándose de derechos humanos, ¿por qué queremos prescribir temas de lesa humanidad? Entonces creo yo que él hace esa interpretación y dice, por más que me establezca la ley, y hay que decir la verdad también quienes van creando pues la ley, por favor, ¿no? A quienes finalmente, bueno, beneficia. Claro, eso finalmente luego se ve. Entonces entiendo yo que el doctor Carguancho dice, si tengo, no cualquier caso, tengo casos de lesa humanidad que afectan a la población, que afectan a la humanidad, ¿cuál es la necesidad de prescripción? Y eso yo también lo que me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de prescribir un delito que afecta netamente a las cuestiones de los derechos humanos? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué? ¿No? Entonces entiendo yo que, bueno, si bien es cierto, tienen toda la potestad de poder poner una ley, pero bueno, son cuestiones delictivas muy delicadas. Escuchemos por un momento un pequeño extracto de lo que mencionó el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Persigue a los militares y policías que derrotaron al terrorismo. Este policía lo acusan por un hecho ocurrido hace 41 años. Una persecución que no termina nunca. Y los jueces prevaricadores y politizados están negando a aplicar la ley 32.107, la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, y la ley de amnistía también. Se están negando a aplicarla. Así es que por eso he presentado esta denuncia contra el juez Concepción Carguancho, demandando a la Junta Nacional de Justicia que haga su trabajo y que cumpla con destituir a este juez. Y ahí también se señalan antecedentes de otros casos distintos con otras leyes que este juez también está inaplicando. Sistemáticamente se burla del sistema republicano de división de poderes, no aplica las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Espero que la Junta Nacional de Justicia... En el caso justamente lo que él viene mencionando, uno de sus principales argumentos, es los precedentes que ya tiene el juez Concepción Carguancho con respecto al control difuso. ¿Existe constitucionalmente o convencionalmente algo que limite las veces que tiene que aplicar esta figura? Es que ahí ingresa con la misma naturaleza de cuántas leyes uno finalmente va promulgando. Porque si se promulga ciertas leyes a través del cual, digamos, se busca favorecer, y porque finalmente los operadores de justicia es el juez y es el fiscal, entonces el juez dice, pero me están creando ciertas leyes, ¿no? ¿Con qué naturaleza? ¿Con la naturaleza de favorecer a otras personas? Entonces pongo control difuso. Y no existe un límite. No existe un límite ni a nivel constitucional, no existe un límite procesal en la cual el juez pueda inaplicar el control difuso. Lo puede hacer cuando considera, ¿no?, que alguna ley contraviene, pues, algún tipo de derecho. Ahora, cuando escuchamos en su manifestación, él dice, han habido policías, militares y demás personas que han luchado contra el tema, este caso de lo peligroso que fue en los años 1990 con las cuestiones de terrorismo, se entiende. De hecho, hay que valorar el sacrificio porque tampoco podemos taparnos los ojos con un dedo de las situaciones que en aquellos entonces se han dado. Pero entiendo que no va a ser para todo, para eso que finalmente hay que tener también una labor de investigación. Distinto es que las personas se rindan o distinto es que mueran en combate. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, si a un prisionero que se rinde, si a personas que dicen no, los terminan ejecutando, y es otra cosa, pues, ¿no?
El fin no justifica los medios, porque se tiene que prevalecer tus derechos. Entonces, no hay un límite para que el juez lo pueda hacer. Lo que sí existe es una adecuada motivación. ¿Qué podría pasar con el doctor Carguancho? Si él no motivaba adecuadamente es otro punto, ¿ah? Si él hizo motivación aparente, motivación insuficiente, falta de motivación, ¿de acuerdo? Y sencillamente dijo, inaplico esta norma sin fundamentar, ahí sí estaríamos hablando de otra cosa. Ahí sí estaríamos hablando de algún tipo de responsabilidad, por lo menos mínimamente administrativa del doctor Carguancho. Pero si él, no creo, en base a la investidura que él tenga, digamos, no motivó, si él no motivó, ahí sí estamos. Pero no creo que eso haya pasado, pero finalmente, como siempre digo, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Y es algo que las mismas defensas del Estado en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que esta ley de amnistía podría ser inaplicada por la figura del control difuso. Es más, los mismos defensores del Estado que fueron a representarnos en la CIDH, que muchos consideraron una vergüenza ajena quizás la manera en cómo emplearon la defensa en contra o a favor del Estado. Sin embargo, lo más evidente sería, o lo más adecuado quizás de no haberse sustentado adecuadamente la participación o la aplicación de este control difuso, sería una amonestación administrativa, más no una destitución que vendría por parte de la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar presente en el programa del día de hoy, que creo que ha quedado más que satisfecho nuestra audiencia con toda la información que ha recibido por su parte. Esperamos contar nuevamente con su participación en otra edición, si es que usted lo permite, por supuesto. Muchísimas gracias y un saludo a toda la comunidad jurídica, quienes nos han visto a través aquí de Conexión Jurídica. Un saludo a cada uno de ustedes que han estado presentes con sus comentarios, siempre dándoles me gusta, compartiendo estas noticias que son bastante interesantes. Hemos tenido un programa bastante interesante, como siempre, con temas de actualidad. No olviden seguirnos a través de EGPU en su programa Conexión Jurídica. Sus redes sociales, por favor, doctor, su respectivo en redes sociales me encuentran como Sergio Emerson Chávez Panduro en Instagram, en TikTok, en nuestro canal de YouTube también nos encuentran como Sergio Emerson Chávez Panduro. Denle me gusta, suscríbanse, que es totalmente gratuito, y denle a la campanita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. De esta manera nos despedimos de Conexión Jurídica. Soy Yersin Perales y no olviden, por favor, que este programa llega gracias a EGPUT, la mejor formación jurídica. Hasta el lunes. Chao, chao.